Hoy vamos a comenzar a estudiar la epístola de Primera de Juan, de la misma forma como hicimos la epístola de Efesios y como estamos haciendo con la epístola de Filipenses, de una forma sistemática y expositiva, es decir, versículo por versículo. Creo que es una forma adecuada para estudiar la escritura y evitar salirnos de contexto y empezar a usar los versículos como pretexto para decir lo que queremos decir. Pero quiero hoy hacer una especie de introducción a la carta y quiero que leamos primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, por favor. ¿Lo tiene? Dice, estas cosas, cuando habla de estas cosas hace referencia a todo el libro, en particular a toda la epístola. Estas cosas os escribo, os estoy escribiendo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Puede tomar asiento. Hace unos meses tuve la oportunidad de comenzar a leer el libro de Primera de Juan de una forma personal por varias semanas consecutivas. Y creo que también lo compartí con algunos de ustedes y hasta donde tengo entendido algunos lo leyeron. Y sé que lo leyeron porque hay una parte quizás controversial en esta epístola o digamos difícil de entender y algunos me preguntaron, otros estuvieron hablando sobre el tema, así que me dio la idea de que lo habían leído. Pero al leerlo por estas varias semanas de una forma diaria, me motivó a estudiarlo un poco más profundo y para poder enseñarlo, compartirlo con la iglesia. Y si usted no lo ha hecho, yo lo motivo a que pueda tomar un tiempo todos los días de leer el libro completo, son 5 capítulos, todos los días, y verá las grandes bendiciones que usted encuentra allí. Al estudiar esta carta, como las otras epístolas o cartas o libros del Nuevo Testamento, o sí, cartas o epístolas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la iglesia estaba experimentando serios problemas doctrinales. La influencia de las falsas doctrinas estaban penetrando en la iglesia al punto de que una de las doctrinas que estaban negando era la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Los falsos maestros también se estaban permitiendo, ¿no? Como tristemente en el día de hoy hay mucho falso maestro y se está permitiendo. Bueno, el apóstol Juan escribe sobre esto. Ellos no entendían la obra redentora de Jesucristo. O sea, no sabían por qué Cristo había muerto. Otros estaban teniendo en poco los mandamientos de Dios. Bueno, esto es los falsos maestros. Estaban teniendo en poco los mandamientos de Dios. Otros tenían un estilo de vida que no era acorde a lo que se predicaba en el Evangelio. Otros, la relación entre hermanos estaba deteriorada al punto que por eso el Evangelio, el apóstol les dice, bueno, si usted dice que ama a Dios y odia a su hermano, usted todavía está en tinieblas. Y lo vamos a mirar más adelante. Algunos de los problemas que estaban pasando esta iglesia, el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan, perdón, usado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia para que no caigan en la trampa de pensar que eran cristianos cuando no eran cristianos. Y creo que este es el propósito primordial de este libro y lo vamos a hablar un poquitico. Juan estaba preocupado. Así que el tema de esta carta es un tema importante y yo espero de que a lo largo del estudio de esta epístola, si usted puede seguirla fielmente, usted pueda no caer en la trampa de pensar que es cristiano cuando usted no es cristiano.
Por eso es que no solo hay que predicar el evangelio. Cuando la gente dice, oh, hay que predicar el evangelio, siempre piensa en los de afuera. Bueno, a veces a nosotros mismos se nos tiene que predicar el evangelio. Porque tristemente, como dice David Platt, creo que se pronuncia de esa manera, o Platt, o como se llama, P-L-A-T-T, Platt, ok, David Platt. Él dice, muchas personas son cristianas culturalmente. Y eso es una tragedia. Porque muchas personas piensan que por asistir a una iglesia son cristianos. Piensan que porque son hijos de un cristiano, ellos son cristianos. Piensan que porque tienen una Biblia, son cristianos. Piensan porque se identifican con una organización cristiana, son cristianos. Piensan que porque son norteamericanos, son cristianos. No. Eso es un problema que es una tragedia. Y este libro del apóstol Juan trata con eso, ¿sabe? Muchos son cristianos de nombre, como lo eran anteriormente. Solo salieron de un lugar donde muchas veces eran simplemente de nombre. Asistían a eventos en particular, pero no había ningún compromiso. Y tristemente a veces hemos llegado al cristianismo a lo mismo. Me identifico como cristiano, pero sigo el mismo patrón. Voy a algunos eventos en particular, voy cuando tengo tiempo, cuando estoy desocupado, y se llaman a sí mismos cristianos. Aunque usted no lo crea, es un problema mayúsculo y no debe ser ignorado. Por eso el apóstol Juan toca el tema de una forma profunda. Y el versículo que acabamos de leer dice, estas cosas, o sea, todo el libro que vamos a estudiar, eso ya es al final del versículo del libro, él dice, estas cosas os escribo en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna. Diciendo, ustedes van a saber que tienen vida eterna cuando al examinar tu vida en el libro de Primera de Juan, pases la prueba. Eso es lo que está diciendo. Si no pasas la prueba, pues no sé qué decirle. Así que al estudiar esta carta yo lo reto, esta epístola, iglesia, yo lo reto para que nos acerquemos a ella con un corazón abierto, con un espíritu humilde, con un espíritu sediento de encontrar las verdades que Dios puso en esta palabra por medio del apóstol Juan, y que tengamos un corazón como el de Cornelio. Cornelio dijo, aquí estamos para oír todo lo que Dios te ha mandado a decir. Si usted está divorciado con el que predica la palabra, reconcíliese para que pueda recibir lo que Dios tiene para su vida. ¿Sabe? ¿Quién es el autor? Si usted mira la carta, usted ve el versículo 1, dice, a ustedes les hemos anunciado aquel que era desde el principio, aquel que hemos escuchado y hemos visto con nuestros ojos y hemos contemplado y tocado con nuestras manos, aquel que es el verbo de vida. Usted ve allí que Juan arranca ¿cómo? Directo. El apóstol Pedro, de pronto el apóstol Pablo, dan una salutación, un saludo. Aquí va directo al grano. Creo que, o según los comentaristas, Primera de Juan y Hebreos son las que entran directo al grano, no hay salutación. Tampoco se dice quién la escribió. Pero los estudiosos han concluido que fue escrito por el apóstol Juan, el discípulo amado. Ellos llegan a la conclusión porque ellos han analizado que su estilo gramatical es el mismo. Entre la primera carta de Juan y el evangelio de Juan, su estilo gramatical es el mismo. Juan muestra muchas similitudes, Primera de Juan muestra muchas similitudes
con el Evangelio de Juan. Tanto Juan como el Evangelio de Juan presentan contrastes, como por ejemplo, la luz y tinieblas, vida y muerte, odio y amor, verdad y mentiras, amor del Padre, amor del mundo, hijos de Dios, hijos del diablo, estar en el mundo, pero no somos del mundo, conoce a Dios o no conoce a Dios. O sea, cuando usted empieza a tratar de compararlos, los dos, tanto el Evangelio como esta epístola, hacen este contraste marcado, es bien marcado. Por eso le atribuyen al apóstol Juan este evangelio. En el momento que se escribió esta carta, es en la última de, más o menos en los 90 después de Jesucristo. De hecho, el apóstol Juan era el único apóstol que estaba vivo en ese momento. Ya los otros habían muerto. Creo que, según lo que leí, el apóstol Pablo hace 20 años ya lo habían matado, ¿no? Porque a todos los mataron. El único que murió de muerte natural, como se dice, sería el apóstol Juan. Al resto todos lo mataron. Esta carta la escribió poco antes de ser exiliado a la isla de Patmos, donde escribió, ¿cuál libro? Donde escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de este libro? Los estudiosos dicen que se escribió más o menos, que él estaba en Éfeso, donde durante esa época supervisaba las iglesias en esa región. Esta carta es polémica porque contraataca a las falsas enseñanzas. Recuerda que el apóstol Pablo en Hechos 20 dijo que cuando él se fuera iban a venir, ¿qué? Lobos rapaces. Y que de aún ahí mismo, de adentro, iban a levantarse lobos rapaces. Bueno, el apóstol Pablo es el que está combatiendo contra ello. Ya dijimos, la fecha fue escrito más o menos entre el 90 y 95 después de Cristo, más o menos. Ahora, ¿cuál es el propósito de escribir este libro? ¿Cuál es la ocasión? La gran mayoría de las cartas de la Escritura se escriben para solucionar problemas que había dentro de la congregación. El apóstol Pablo dice aquí, y ponga bastante atención, porque ellos podrían ser afectados por falsas doctrinas. Y cuando usted compara lo que pasó en el 90 después de Cristo a lo que está pasando hoy en el 2000, que estamos 19, la diferencia no es qué, no es mucha. Hoy también estamos en peligro de qué, de falsas enseñanzas. Hoy tenemos peligro de que dentro de las mismas congregaciones hayan falsos maestros que están predicando un falso evangelio para llevar a la gente a la condenación. Entonces, mire lo que dice Juan 2:18. Pablo ya lo había mencionado mientras usted lo busca. Pero mire lo que dice Juan 2:18. Salieron de nosotros, pero no eran de vosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y mírelo como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Estas personas salieron de nuestras iglesias para que en realidad, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Juan les escribe porque salieron falsas doctrinas, falsos maestros, y porque posiblemente todavía dentro de la congregación esos falsos maestros tenían influencia sobre ellos, y había uno que otro por ahí que todavía quedaba, que seguía viviendo una vida no de acuerdo a la Escritura y que podía contagiar o contaminar a los otros. Entonces por eso el apóstol Pablo los presenta de esa manera. Y mira algo interesante, el apóstol Juan los llama anticristos. Y hablaremos un poco de más cuando lleguemos allí, pero cuando la gente piensa en anticristo, la gente lo primero que piensa es en escatología.
¿Qué es eso, pastor? Bueno, en los tiempos futuros. La gente lo primero que cuando escucha anticristo, la gente piensa en la gran tribulación, piensa en un personaje que va a aparecer por allá a mitad de la tribulación y entonces va a hacer un montón de cosas. Bueno, cuando usted mira a Primera de Juan, para el apóstol Juan, anticristo es todo aquel que clama ser cristiano y vive como el mundo vive. Para Pablo, anticristo es todo aquel que se opone ¿a quién? A Cristo. Eso es lo que dice Juan de anticristo. Juan no está hablando de tiempos futuros, primero que todo. O sea, para que usted no diga, no dice anticristo, el anticristo ya, tribulación. No, Juan, o sea, en contexto, hay que poner la cosa en contexto. Toda persona que se opone a Cristo es un anticristo. Pablo dice, hay muchos anticristos. Vaya, capítulo 2, versículo 22, miren lo que dice. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por ejemplo, y no se vaya a molestar conmigo, lo digo nuevamente con respeto, y no es que yo esté hablando de otras religiones, pero por ejemplo los testigos de Jehová se oponen a que Cristo es ¿quién? El Hijo de Dios. Entonces son unos ¿qué? Anticristos. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Los musulmanes dicen que Jesús es un ¿qué? Un profeta. Igual que Mahoma. Bueno, según este versículo, ¿es un qué? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Si usted niega que Jesús es Cristo, usted es un anticristo. Y el que niega al Padre, niega también al Hijo. Versículo 23. ¿Quién niega al Hijo? ¿Qué dice? No tiene al Padre. El que niega al Hijo no tiene al Padre. Por lo tanto es un anticristo. Capítulo 2, versículo 18, ya creo que lo leímos. Hijito, ya es hora postrera. Y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido muchos, no es uno solo, muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Es más, yo me atrevería a decir, todo aquel que se identifica a sí mismo y se para y dice, oh, les presentamos al ungido de Dios, eso es un anticristo también. Porque al único que se le dirige como el ungido, ¿es a quién? A Cristo. Y cuando habla de ungidos, se está hablando de ¿qué? De cuerpo de Cristo. Así que cuando se paran ahí dicen, ahora con ustedes, el ungido, el apóstol Dixon Klinger. Bueno, eso es un anticristo. Deberían presentarlos como siervo, pero que verdaderamente sirva. Pero no, pero es que para acercarse hay que hacer cita, anda con 3, 4, 5, 6, 7, 8 escuderos, bien, todo el demás. Pero bueno, en vez de servir hay que servirle. Pero bueno, volvamos a nuestro texto. Dejemos allá quietos a esa gente. Entonces, aparentemente estos falsos profetas, engañadores y anticristo, mire algo interesante, en algún momento estuvieron o fueron miembros de la iglesia, como Simón el Mago. ¿Recuerdan a Simón el Mago? Simón el Mago hasta se bautizó. Así que bautizarse no es que me bauticé. No, Simón el Mago hasta se bautizó, pero tarde que temprano salió su verdadera. Yo he bautizado un montón, que tarde que temprano salió su verdadero deseo. Hermano, se estaban o estuvieron unidos a la congregación, profesaron ser cristianos, pero no eran de él. Versículo 19 ahí en el mismo capítulo 2. Salieron de nosotros, porque en realidad, dice,
no eran de nosotros. Sigue diciendo, si fueran de vosotros, se habrían quedado con nosotros. Salieron de nosotros porque se pusieron de manifiesto que no eran de vosotros. ¿Sabe? Cuando yo pensaba, ahorita me acordé de algo. A muchas personas nos dicen a veces a mí o a mi esposa que se han ido y dicen, ay, es que nosotros los amamos tanto a ustedes. Y le dije, bueno, si hubieran amado tanto, no se hubieran ido. Es que los extraño. Si nos extrañara, no se hubiera ido. Ahí estaría. En las buenas y en las malas, ¿no? Ahora la pregunta es, pastor, ¿y por qué se fueron? Pablo dice, salieron de nosotros. Se manifestó que no eran de nosotros. La pregunta es, ¿y por qué se fueron? Simple. Porque la predicación bíblica del apóstol Juan los confrontó y los sacó. Hermano, cuando la palabra de Dios es predicada fielmente, yo creo que pasan dos cosas. El falso o se arrepiente o se va. Así de simple. O se arrepiente o se va. Hay un tercer grupo que puede estar ahí siendo falso por un buen rato, pero en algún momento simplemente levanta vuelo y dice, esto no es para mí. Pero son dos cosas. O se arrepienten o se van. Sí, hay un grupito que queda ahí, que es minoría, que queda quejándose, peleando, ni se van ni se quedan, o sea, están ahí como que... Pero si se sigue predicando la verdad, tarde que temprano, o Dios les quita la venda y se arrepienten, o simplemente dicen, bueno, vámonos mejor a vivir la vida loca de una vez. Otro problema que enfrentaban doctrinal serio aquí es que ellos estaban negando la verdad sobre la encarnación de Cristo. Ellos negaban la enseñanza de la Escritura donde dice la naturaleza de Cristo y su obra expiatoria. Hermano, ¿por qué es peligroso negar la encarnación de Cristo? Bueno, porque nos están diciendo de que Cristo en ningún momento simplemente se hizo, o Dios en ningún momento se hizo, ¿qué? Hombre. Y eso desbarata todo nuestro evangelio. No sé si usted lo entienda, pero eso desbarata el evangelio. Iglesia del Calvario, los falsos maestros siempre son expertos. Usted busque un falso maestro y un falso maestro, escúchelo por un ratico, siempre quiere negar quién es Cristo. Siempre. Y la gloria y la honra se la quieren llevar ellos. Por eso ellos dicen que ellos sanan, ellos libertan, ellos hacen, ellos estos, ellos. Siempre se quieren ganar la gloria a ellos. ¿Y por qué quieren negar a Cristo? Porque si a ti te predican un Cristo equivocado, un evangelio equivocado, nunca vas a ser salvo. Por eso en el capítulo 2, versículo 18 de Primera de Juan los llama anticristos. Y vaya al capítulo 4, versículo 1 al 3, lo vamos a leer todo. Hace un llamado más el apóstol Juan allí. Primera de Juan, estamos en Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, dice, amados, les habla con ternura, amados, no creáis a todo espíritu. Aquí no está hablando de fantasmas, está hablando de personas. No creáis, sino probad los espíritus, o sea, pruebe si la persona procede de quién, de Dios. Pero hoy cualquiera saca una página en Facebook llamándose no sé qué cosa y todo el mundo dice amén, 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 amén. Pruebe, dice, examine, y voy a usar una palabra que no les gusta, juzgue. Juzgue si es de Dios. Porque dice, es que no se puede juzgar. ¿Dónde dice en la Biblia que no se puede juzgar por amor a Jesucristo?
Ahí le digo lo que dice Paul Washer. Si tú me dices que no juzgue porque la Biblia dice que no juzgue, yo te respondo, no tuerza la escritura porque el diablo es el que las tuerce. Juzgue si es de Dios. No le diga amén a todo. Yo se lo he dicho hasta aquí, no le diga amén a todo lo que yo diga, juzgue, examine, a ver si lo que estoy diciendo es bíblico. Los de Berea tenían al maestro apóstol Juan, apóstol, ¿cómo se llama? Pablo. Y dice la escritura en Hechos que se iban para su casa después de recibir la palabra con alegría, con entusiasmo, como usted comprenderá. Y se iban a su casa y empezaban a examinar a ver si lo que el apóstol Pablo dijo es correcto. Juan dice aquí, examina, a ver si procede de Dios. Pero hay una sarta de mentiras, de tonterías que se dicen y todo el mundo está amén, amén, amén. O bueno, no todo el mundo, una gran cantidad de los que se dicen cristianos están amén, aleluya, gloria a Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Cantidad de gente que te dice, en diciembre te pasa tal cosa. Ya usted los va a ver ahorita, a partir de enero. Este es el año de tu no sé qué cosa. Todos los años es la misma historia. Este es el año, este es el año, este es el año. Este es el año de que se pongan a estudiar la escritura más bien. Este es el año de que se arrepientan de estar engañando a la gente. Este es el año de que se arrepientan de estar diciéndole, veo mujeres embarazadas. Veo a tu familiar que llega a Cristo. O sea, perdóneme, pero ¿quién no quiere que su familiar llegue a Cristo? Eso es mentira. Es como yo digo aquí, oye, yo siento en mi corazón que un familiar de un hermano de esta iglesia va a llegar a Cristo. Oh, perdón. Aquí hay más de uno que tenemos familiares que vienen a Cristo. Pablo dice, examinen porque hay falsos profetas. Y no estoy amargado. Estoy feliz de la vida. Pero estoy predicando la palabra de Jesucristo. Y lo hago con seriedad, con responsabilidad. Porque está en juego la vida espiritual del que me escucha. Y yo podría, bueno, no podría porque no sé, un día traté, pero no pude. Miren lo que sigue, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús, el Mesías, ha venido en carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no procede de Dios. Y este es el anticristo, otra vez, del que habéis oído que viene. Y ahora ya está en el mundo. Mucha gente está, a ver cuándo llega el anticristo, a ver, todos folclóricos. Juan desde el 90 antes de Cristo, después de Cristo, dice, ya está. Ya está. Juan dice, por favor identifíquenlos. Mire, la única forma de usted poder identificar un billete falso es que usted conozca el verdadero. ¿Quiere identificar un maestro falso? Estudie la palabra. Y usted lo identifica así. Las locuras que dice, usted dice, vamos por otro lado. Este es de los malos. Hermano, mire lo que dice. Mire, el versículo 2 del 26 de Juan dice, os estoy escribiendo esto sobre los que intentan engañarnos. O sea, el apóstol Pablo dice, te quieren engañar, Juan, perdón, te quieren engañar. Por favor, iglesia, te lo escribo para que sepas. Le digo una cosa, de pronto la iglesia primitiva tenía un poco, digamos, de excusa. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Bueno, porque, como lo voy a mencionar en un rato, no tenían todo el canon listo. Hermano, por favor, tú y yo lo tenemos ya listo, cerrado y sellado, completico. Ni le falta ni le sobra. ¿Cómo no va a ser que no podemos identificar? ¿Cómo no va a ser que no podemos identificar estas cosas? Mire, otro propósito de esta carta,
Cuando usted, por ejemplo, mira segunda de Corintios 13:5, Pablo dice, examínense para ver si están en la verdad. Pablo, un versículo. Lo interesante es que el apóstol Juan dedica, y no lo hice, pues ahorita me puse a pensarlo, pero eso luego lo googleo y lo encontramos, un versículo. Pero el apóstol Juan, una carta completa para examinarse. Luego le cuento los versículos 10, bueno, luego se los cuento. Un libro completo para que el creyente lo tome y empiece a examinarse. Hoy la gente tiene el vicio de que dice, a ver, voy a compararme con tal persona, a ver. Ah, no, yo soy mejor cristiano. No, mejor dicho, si yo nos comparamos con la gente y me comparo con Hitler, yo soy un ángel. Yo soy un ángel. Sí, pero cuando me comparo con la palabra, soy peor que Hitler. Soy peor que Hitler. Cuando me comparo con la palabra, termino diciendo lo que dijo el apóstol Pablo. Yo no soy digno de ser apóstol, dijo él. Y luego dijo, de los pecadores yo soy el primero. Ahora, ¿por qué debemos examinarnos, hermano? Porque siempre existe el peligro del autoengaño. Siempre existe el peligro del autoengaño. Y este examen tiene que ser constante. Estas cosas, o sea, todo el libro, os escribo a los que creen en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El apóstol Juan quería que la iglesia, y quiere que tú y yo estemos seguros y que no vivamos engañados. Por ejemplo, cuando usted mira el Evangelio de Juan, y voy a hacer quizás muchas veces referencia a Juan, cuando usted mira el Evangelio de Juan, allí encontramos el propósito del Evangelio de Juan. Vaya a Juan, capítulo 20, versículo 31. Quiero que usted lo lea, por favor. Hoy no hay ningún tipo de actividad en la tarde, ¿cierto que no? Bueno, entonces tenemos tiempo. Porque veo esto como que hoy veo que el tiempo está avanzando y yo no. Primera de Juan 20, 31. Mire lo que dice. No, perdón, Juan. A veces me cuesta hacer la transición de cambiarme, pero bueno. Juan 20, 31. Sí, pero primera de Juan no tiene 20. Pero estas cosas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis en quién. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si usted quiere evangelizar, evangelice con el libro de Juan. Fue escrito para que allí conozcan o que creas en el Hijo de Dios. Pero cuando usted ve Primera de Juan, y eso que se me olvidó decir esto al principio, se cree que se escribió primero Juan y luego se escribió Primera de Juan. Pero cuando usted lee Primera de Juan, el propósito cambia. El propósito ya no es que crean, sino que el propósito es que los que creyeron en Jesús ahora puedan examinar su vida para ver si ese creer fue un creer bíblico, verdadero y salvífico, o si simplemente son como Simón el mago. Entonces el Evangelio de Juan te lleva a creer en el Dios encarnado, te lleva a tener fe, y Primera de Juan te lleva a examinar tu fe. Entonces, si quiere evangelizar a alguien, pues llévelo a Juan y tal, Nicodemo. Y entonces después de diga, sí, yo creo. Bueno, papá creyó, vámonos para Primera de Juan. A examinar. A tomarnos, voy a usar a tomarnos una resonancia magnética.
Todos los que se han tomado una radiografía, ¿saben cuál es la diferencia entre una radiografía o una resonancia magnética o un MRI? Si usted lo identifica mejor así. ¿Cierto? ¿Saben cuál es la diferencia? Bueno, que la radiografía solo saca huesos y usted no ve más nada. Pero cuando usted toma una resonancia magnética, usted ve venas, músculos, todo ese relajo que hay ahí. Bueno, Primera de Juan es una resonancia magnética para el creyente, donde te examina hasta lo más profundo. Ahora, algo interesante que vamos a encontrar en esta carta, quizás usted ya se dio cuenta, es que el apóstol Pablo desarrolla su argumento de una forma circular. Juan, gracias, el apóstol Juan desarrolla su argumento de una forma circular. Pablo cuando escribe se va así, lineal, como flecha de indio. No, Juan lo hace de una forma circular. Pastor, ¿qué significa una forma circular? Bueno, que él regresa una y otra vez a las ideas secundarias que está tratando. Cada vez va otra vez a los detalles y profundiza cada vez más y más en ellos, pero regresa a lo mismo. Y va una y otra vez para que se arraigue en el corazón. Es como cuando usted le está enseñando a su hijo algo. Usted está allí, allí y allí hasta que lo capte, hasta que lo aprenda. Y usted está allí, bueno, así hace el apóstol Juan. Usted parece como que, bueno, ya, uy, por fin, ya dejó de hablar del amor hacia el hermano. Y cuando usted se da cuenta en el capítulo 3, pa, otra vez vuelve y lo agarra. Y pa, y otra vez vuelve y lo agarra. Y dice, pero bueno, y es que Juan no tiene más nada que hacer. Si ya habló de eso, Juan, otra vez lo mismo. ¿Sabe? Cuando yo empecé a leerla, me dio un consuelo, me dio un fresco. Porque a mí muchas veces me han dicho, es que el pastor no es en la página repitiendo sermones. A todo habla lo mismo, a todo habla lo mismo. Pero cuando encontré esto, dije yo, bueno, gloria a Dios. Me sirvió de consuelo. Cuando leí Juan, apóstol Pablo, en Filipenses 3:1, Pablo dice, mire, a mí no me molesto repetirle lo mismo otra vez, y a ustedes tampoco les hace daño, así que vuelve otra vez. Hermano, eso me llenó de consuelo, confort, y dije, bueno, gloria a Dios. Pues si repito, pues repito otra vez, si, para que se les grabe, si no se les graba, pues allá, pero seguiré. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, a veces la gente dice que es muy difícil. Pues, es difícil en cierta, sí, porque pues habla de los eventos futuros, pero también fue escrito de una forma circular. Por ejemplo, si usted lee el capítulo 1 y del 1 al 3, se repite lo mismo en el capítulo 12 al 14, simplemente de una manera, de una perspectiva diferente, pero se repite lo mismo. Si usted lee el capítulo 4, el capítulo 7, se repite lo mismo en el capítulo 15 y el capítulo 16, aunque en una perspectiva diferente. Cuando usted lee el capítulo 8 al capítulo 11, se repite lo mismo en el capítulo 17 al 19 de una forma diferente. Así que si lo quiera leer, vaya a leer el capítulo 1 al 3 y luego brinque y lea el 12 al 14 capítulo. Y entonces ya va a entender con mayor claridad. Se repite una forma circular. Así que si usted acusa a su pastor de que le gusta repetir, pues agárrese, porque entonces en este libro vamos a repetir hasta repetir. Y se lo digo desde ahora, si usted es de los que se queja porque yo me repeto, pues, no debería ser así. Pero pues, mejor no se lo digo porque luego la agarra en verdad, y mejor dejo que venga, por si acaso. Le iba a decir que agarrara vacaciones, pero no hay vacaciones cristianas, ¿no? Tendría que agarrar como un año casi. Y pues imagínense. Un año sabático, no. Pero Juan regresa a lo mismo, o sea, regresando primero de Juan. Es por eso que él habla del amor en un capítulo, luego en otro capítulo, lo mismo en el capítulo, tratando de llevar al creyente siempre a la idea principal. ¿Cuál es la idea principal de Juan? Examinarse si está verdaderamente en la fe. Ahora, otra cosa interesante que podemos notar, se me olvidó decirlo al hermano, pero ya es demasiado tarde, pero ahorita me vino la idea.
hay un verbo importante allí que es el verbo saber que se presenta. Y yo saqué a ver 1, 2, 3, 4 pasajes. Primero de Juan, la idea sería ver si no sé si alcanza quizás de pronto ponerlos todos 4 juntos en una sola, ¿no? Ya no da tiempo, pero bueno. Pero miren lo que dice, primero de Juan 2, 3 dice, y este sí póngamela al frente porque aunque sea solo, exacta. Y sabemos que hemos conocido, ¿cómo? Si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 3, 14. Nosotros sabemos, otra vez, que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos ¿a quién? A los hermanos. ¿Y el que no ama qué? No lo escucho. Ah, bueno. Ahí está. Usted que dice que ama a Dios, pues no puede amar a su hermano. Bueno. 3:24. Aquel que guarda sus mandamientos permanece en él. Permanece en él y él en aquel. En esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio, otra vez sabemos. Juan 5:18. Sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, pues el que fue engendrado por Dios lo guarda, el maligno no lo agarra. Sabemos. Juan escribe para que sepamos que tenemos vida eterna. Juan escribe para que sepamos que estamos seguros en Cristo. Yo te hago una pregunta importante en tu vida, hermano y amigo. ¿Estás seguro que realmente eres cristiano? Y amigo que no tienes a Cristo, ¿estás seguro dónde pasará la eternidad cuando mueras? Es que cuando muera se acaba todo aquí, pero hay una vida después de la muerte. ¿Estás seguro? Ahora, yo no quiero respuesta intelectual. Amén, pastor, yo soy cristiano. No, debe ser una respuesta práctica. Una respuesta que se evidencie con mi estilo de vida. Y créame que somos llamados a creyentes a testificar o a poder contestar esta pregunta bíblica. Créame, hermano, que yo puedo ponerme a trabajar, a predicar o a trabajar en sermones donde le levanten la autoestima a usted, donde usted salga motivado a salir corriendo a poner un negocio, donde usted salga motivado a salir a conseguir novia, novio, o donde usted salga motivado a que va a tener hijos. Yo puedo hacer eso es fácil, pero un pastor no es llamado a eso. Es mi responsabilidad predicar y enseñar la palabra para que el creyente sea confrontado y examinado a ver si realmente es un hijo de Dios. Y eso es lo que el apóstol Juan hace aquí y nos llama a cada uno de nosotros a examinarnos y poder ayudar a otros a contestar esa pregunta. ¿Realmente soy cristiano? Es que yo voy al Calvario y tengo 5 años allá. No, esa no es la respuesta. La respuesta es mis hechos, mi estilo de vida demuestra que soy un hijo de Dios. Hermano que me escuchas, amigo que me escuchas, si tú no sabes contestar esa pregunta de si realmente eres cristiano o dónde vas a pasar la eternidad al morir, creo que el estudio, o mi oración es que el estudio de esta carta sea una buena oportunidad para que contestes esta pregunta. Y si estás en Cristo, puedes leer el Evangelio de Juan. Sería una muy buena idea, una muy buena oportunidad para que empieces a mirar allí el verbo de vida. Hermanos y amigos, si tú estás pretendiendo ser algo que no eres, si tú estás pretendiendo ser cristiano, mire, puedes engañar a los hombres. Podrás justificarte delante de los hombres dando cualquier excusa, usando a cualquier pastor o a cualquier creyente de esta congregación que por culpa de él tú no eres cristiano. Podrás hacer la excusa que quieras, pero es imposible que engañes a Dios. Delante de Dios no vas a poder ser justificado a menos de que tengas a Cristo, a que tengas la justicia de Cristo. Mire, esto es tan importante.
Tú puedes decir todo lo que quieras, pero tus hechos hablarán por sí solos. Y esto es tan importante que el Señor Jesucristo dijo en su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que se siente en una congregación, no todo el que ofrenda, no todo el que canta, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sabe qué dice Tito? Tito 1:16 dice que muchos profesan conocerle, pero con sus hechos lo niegan. ¿Sabe qué dice Romanos 2:24? Dice que el nombre de Dios es blasfemado en medio de los gentiles por causa nuestra. Santiago dice que es peligroso. Y escúcheme esto con atención. Santiago dice que es sumamente peligroso. Más peligroso que dejar un bebé encerrado en un carro al mediodía en pleno verano. Es más peligroso que eso. Escuchar la palabra de Dios y seguir haciendo lo que se nos da la gana. Es peligroso. Es peligroso escuchar la palabra de Dios y seguir haciendo lo que se nos da la gana. Te engañas a ti mismo. ¿Sabe? Nosotros íbamos a cantar otra canción hoy. Íbamos a cantar la canción Te doy gloria, que hemos cantado aquí por mucho tiempo. Y usted me ha escuchado a mí, y lo dije el domingo, se necesita en las congregaciones hacer una, ¿qué fue lo que dije yo? Una reforma a las alabanzas. Y íbamos a cantar esa canción, está toda preparada y está todo listo. Pero yo escuché algo este fin de creo el viernes, no sé cuándo lo escuché, donde alguien decía, pues esa canción no tiene algo que no es muy bíblico. Y yo le dije, ¿what? A ver, un momentico. Y nos pusimos a escuchar, y le dije a mi esposa, le dije, esa canción, esas partes tenemos que arreglarlas. Porque aunque cuando se dice se entiende lo que se quiere decir, bíblicamente tiene que ser arregladas. Porque es que, ¿dónde está la letra? Porque a mí se me olvida. ¿Dónde está? Búsqueme la letra rápido. ¿Qué está? Aquí está. Y le digo la parte que uno tiene que poner atención, porque dice, a ver, dice, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. ¿Quién te salvó a ti? Ahora, yo entiendo lo que se quiere decir ahí, pero esa parte hay que arreglarla, porque no fue su cruz, fue Cristo. Fue el sacrificio que Él hizo en la cruz la que me salvó. Es como cuando decimos, yo soy salvo por fe. Se entiende, pero usted no es salvo por fe, usted es salvo por Cristo. La fe es el medio. O sea, bíblicamente tiene que ser, yo soy salvo por Cristo, por gracia, por medio de la fe. O sea, la que me salvó no fue la cruz. La que me salvó fue Cristo. Un momento allí en la cruz me dio libertad, eso sí. O sea, su tiempo allí, sufrí por mí, me dio libertad. Dije, esa parte hay que mirar cómo le hacemos para acomodarla. Y como dice por ahí, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Bueno, esa también hay que arreglarla porque Él siempre ha sido rey. Él siempre ha sido rey de reyes. Por eso lo quisieron matar los fariseos. No le preguntó, no le preguntó Pilato, uno de ellos, ¿eres tu rey? Él siempre ha sido rey. Y dijimos, bueno, no la cantemos, mientras la arreglamos. Hermano, usted no puede escuchar la palabra de Dios y seguir viviendo como se le da la gana. Eso es peligroso. Yo leí una frase en Facebook. ¿En Facebook, güey? Sí, creo que sí, en Facebook. Mire lo que leí. Y se la pongo ahí. El que realmente ha entendido la Biblia lo demuestra cuando la pone en práctica en su estilo de vida. Pero aquel que no obedece la Escritura demuestra que en realidad no la ha entendido, aunque tenga mucha teología en su cabeza. Au, dice un hermano. Usted puede tener la teología que quiera,
Pero si con su estilo de vida no lo demuestra, lo único que estamos demostrando es que no la hemos entendido. Así que Santiago dice, es peligroso. Iglesia, es peligroso usted exponerse a la palabra de Dios semana tras semana, miércoles tras miércoles, día tras día. Y si escucha predicaciones de verdaderos predicadores, pues imagínese, también se expone y seguir viviendo de la misma manera. Hermano, hay que examinar nuestra vida. Ahora déjeme identificar rápidamente, espero yo rápidamente, 3 áreas generales donde el apóstol Juan utiliza para probar nuestra vida. El primero es conocimiento doctrinal. Y aclaro, para que usted lo tenga claro, aclaro, no es solo conocimiento doctrinal y ya. Es necesario, sí, pero no es solo eso. Yo creo firmemente que a las iglesias asisten personas porque la doctrina que se predica en ese lugar los satisface intelectualmente. Simplemente por eso. O sea, no, es que es buena doctrina, pues entonces vayamos ahí. Pero muchas veces ese conocimiento adquirido no se ha transformado en práctica. Puedo tener conocimiento, pero si no se ha transformado en práctica, hermano, de nada sirve. Cualquiera puede tener conocimiento. Es más, yo creo que cualquiera que haya venido a esta congregación por los últimos, digamos, 2 años, fielmente y haya puesto atención, si le hacen una pregunta doctrinal, las puede contestar. Se ha puesto atención. Pero eso no dice nada. Los demonios tienen conocimiento, dice Santiago. Lo importante no es dar las respuestas correctas. La idea no es solamente decir, oh sí, yo creo que Cristo vino en carne y sangre, oh sí, yo creo que Cristo murió en la cruz del Calvario. No, la idea es, si yo entendí lo que significa en la práctica que Cristo vino a morir en la cruz por mí. La idea es, si yo entendí lo que significa en la práctica que Cristo se haya encarnado y haya tomado mi lugar en la cruz del Calvario. Es el entendimiento de esa verdad y su aplicación los que nos lleva a vivir una vida diferente. Volvemos a la frase del principio. El que entendió la escritura lo demuestra. El que no la entendió o el que no la obedece demuestra que no la ha entendido. Y Juan, cuando habló de conocimiento, Juan habla de que estaban negando la encarnación de Cristo. Por eso en Juan 4 te le dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo, que ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que la primera prueba es doctrinal. Es decir, debemos saber que el Hijo de Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Y debemos creerlo en palabras, en hechos, y debemos predicarlo. Esa es la verdad central del Evangelio. Y en el versículo 1 de Juan lo dice. Lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos acerca del Dios de la vida. Juan fue testigo ocular, de primera mano, el discípulo amado lo llaman, el que recostaba sobre el pecho de Jesús. Desafortunadamente algunos usan esa expresión para transversar la escritura y empezar a meter cuentos extraños en cuanto a Jesucristo y sus discípulos. Hermano, tenemos que hacer lo que hizo Felipe con el eunuco, el etíope. ¿Se acuerdan qué hizo? ¿No se acuerda? Vaya a Hechos capítulo 8 y lo estudia para que se acuerde. Segunda prueba. Sí, pero ¿qué hizo? Le expuso todo el evangelio. Le expuso la verdad del evangelio, que Cristo murió, resucitó y regresará. Segunda prueba, una prueba, llamémoslo, ¿cómo le digo yo? Práctica, podemos decir así, o ética, o como usted la quiera poner. Los falsos decían que no cometían pecado. Ellos decían que ellos no cometemos pecado. Por eso Juan les dice, el que no comete pecado es ¿qué? Mentiroso. Ellos decían que tenían comunión con Dios.
Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos el pecado. Ya es la segunda vez que les dice mentirosos. Va notando la repetición. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Y no soy yo, es la Escritura. Si usted dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, eres un mentiroso. Es que la gente dice, es que yo oro a solas, yo hago esto y lo hago así, pero vive un desorden. Mentiroso. Es que algunos dicen que lo que hagan con su vida no importa. No, lo que importa es mi corazón. Mentiras. Usted no sabe cuántas veces yo he escuchado esta disculpa. Esto es, pastor, es que es entre Dios y yo. Lloro, yo leo la Biblia en mi casa, yo canto. No, ¿sí sabe qué es lo irónico de esto? Hace lo que quiere, vive la vida cristiana como él quiere, bajo sus propios estándares, pero dice tener una intimidad con Dios. A ver, explíqueme eso. Tengo intimidad con Dios, pero hago lo que yo quiero. Vivo la vida cristiana bajo mis estándares, o sea, oro cuando quiero, me congrego cuando quiero, sirvo cuando quiero, hago lo que quiero. Y que nadie me diga nada, que nadie me diga qué tengo que hacer, pero tengo intimidad con Dios. A ver, explíqueme eso. Ahora, para que no tenga que explicármelo, le voy a leer lo que dice mejor Juan 1:6. Si dices que tienes comunión con Dios y andas en tinieblas, haces las cosas que a ti te da la gana, vives en tu estándar de vida, eres un mentiroso y no practicas la verdad. Versión DK, porque le he metido 2 o 3 cositas que no dice. Estos hombres también eran desobedientes y no cumplían los mandamientos de Cristo. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es que mentiroso y la verdad no está en él. Tercera vez. Dicen que amaban profundamente a Dios y al mismo tiempo decían que no amaban a una persona. A ver, ¿y eso cómo se puede hacer eso? Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es un qué? ¿Cuántas veces va la mentira? Ya perdí la cuenta. 4. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios que no ha visto? Mentiroso. Y lo dice el apóstol Juan, no el pastor Klinger, para que luego no la agarre conmigo. Yo solamente estoy repitiendo lo que dice el apóstol. Y si la va a agarrar conmigo, pues agárrela. ¿Pues qué me va a hacer? Ya tengo callo. Decían estar en la luz, pero aborrecían a sus semejantes. Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano, otra vez, mire, ya leí el capítulo 4 y en el capítulo 2 la misma historia, pero Juan, ¿qué onda con Juan? Bueno, ahí está, aguante, metralla. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Una vez más, es un mentiroso. Si usted en la teoría dice que ama y en la práctica hace lo contrario, es un mentiroso. Y el versículo dice aquí, todavía estás en tinieblas. Si en usted hay, pastor, es que yo, así como, pastor, es que así como odiarlo, así como desear que se muera, no, pastor, o sea, no le arregle. No le arregle. Si es mi hermano en Cristo, es mi hermano en Cristo. Y tiene que haber. Si hay alguna cosa por ahí que usted dice, está en tinieblas. No le invente. Juan, aquí es claro. Juan no dice, bueno, si alguno medio aborrece, si alguno medio algo. No dice, si aborrece. Y cuando hable, pero aborrecer es amar menos. Dice, si ama menos, está en tinieblas. Dice, no sabe para dónde va. O sea, él cree que va para el cielo, pero va para Dice, no sabe para dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos.
Pastor, es que yo no lo aborrezco, solamente hablo mal de él con todo el que me encuentre, pero yo no lo aborrezco. Estás en tinieblas. You are a liar. Eres un mentiroso. Sigamos, mejor. Y le estoy leyendo solo versículos. Primera de Juan 5:6. No me gusta mucho, pero dije, estamos en la introducción, entonces peleámoslo para que vayan preparándonos lo que nos toca. Primera de Juan 5:6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y en él no hay tinieblas. Ahora el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Otra vez. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, mentiroso. Creo que ya lo leímos. La verdad no está en él. Otra vez. ¿Sabes? El problema de muchos es que dicen o decimos ser seguidores de Cristo, pero al mismo tiempo seguimos amando al mundo y sus deleites. Ese es el otro problema. Yo amo a Cristo. Sí, pero el mundo el mundo, pero estoy enamorado. O sea, es como el hombre mujeriego. Es que las ama a los dos. Perdóneme. ¿Cómo que las ama a las dos? El mujeriego es así. Pastor, es que uno las ama a las dos. No, que cuente que ama a las dos. O sea, no. O aquí o allá, pero, bueno, así. Algunos que dicen, pastor, es que yo amo a Cristo, pero también amo al mundo. O sea, perdón, eso ¿cómo es? A ver, que alguien me explique. No, mira lo que dice la Escritura. Juan 2:15, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú amas al mundo, perdóneme, no busques excusa, no le arregles. El amor de Cristo no está en ti. Una de las marcas del verdadero arrepentimiento es que mis sentimientos cambian. Dejo de amar al mundo y amo más a Cristo. Lo que antes del mundo amaba, ya lo detesto, lo quiero de lejos. Entonces Juan también habla de los que practicaban el pecado. Y yo voy a aclarar algo ahorita para que no salga, y ahorita le voy a volver a leer el versículo y se lo aclaro, para que no salgan malos entendidos. El pastor dijo que uno no debe pecar. Yo no estoy diciendo eso. Mira lo que dice el versículo. Juan 3:6, búsquelo. Primera de Juan, estamos en Juan 3:6. Todo el que permanece en él, o sea, en Cristo, no peca, pero él va a dar la explicación de qué está hablando. Todo el que continúa pecando no le ha visto ni le conoce. Esto se refiere, no es que usted no va a pecar, porque eso sería mentira. Juan dice que el que dice que no ha cometido pecado es mentiroso. Otra vez, ese no lo puse, pero Juan dice, el que dice que ha cometido pecado es mentiroso. Juan lo que está diciendo aquí se refiere a esa práctica, a fabricar, a vivir en un estilo de vida pecaminoso. Es decir, el que está tranquilo viviendo en el pecado. Eso es lo que está diciendo. El que permanece en Cristo no está tranquilo viviendo una conducta pecaminosa. Se lo puse de una manera, creo que Spurgeon lo dijo. La oveja puede caer algún momento en el lodo, pero se quiere salir lo más pronto posible. El cerdo no. El cerdo cae y ahí se disfruta, de ahí no lo sacan. La oveja sí. Esa es la diferencia. El que está en Cristo pudo haber pecado, pero no se quede allí. Pudo haber fornicado, dice, forniqué, pero listo, me arrepiento nomás. Pero el que practica pecado sigue en el cuento, mañana me arrepiento. Eso es. O el que roba, sigue robando, aunque bueno, un creyente ya no debería estar robando, pero bueno, de pronto de alguna otra forma robó, ¿no? De pronto robó unas horitas por ahí en el trabajo y dice, Señor, me arrepentí, pero si siguen esa conducta, eso es lo que dice este versículo. Para luego en el capítulo 3, versículo 8 al 10, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque él peca desde el principio. O sea, si tú vives en esa conducta pecaminosa, tu padre es el diablo. Así de simple. O sea, solo hay dos padres, o el Padre Celestial o el diablo. Si perteneces a la familia de Cristo, Él es tu padre. Si no,
Entonces, ¿ves lo que dije al comienzo? El apóstol Juan va una y otra vez a lo mismo. Son palabras duras, pero necesarias para examinarnos verdaderamente si estamos en la fe. Y yo le voy a decir algo, y quizás lo va a escuchar muchas veces durante esta serie, pero lo voy a decir, nadie, y nadie es nadie, nadie puede tener un encuentro con el Dios vivo sin que no se le note. Hermano, encontrarse con el Dios omnipotente es la experiencia más transformadora que puedes experimentar en tu vida. Muchos dicen tener una raíz, un encuentro. Ay, sí, yo tuve un encuentro con Dios. Pero sus vidas no han sido cambiadas ni radicalmente, o sea, desde la raíz, ni tampoco notablemente, o sea, no se ve el cambio. Pero dicen que tiene un encuentro con Dios. Mire, si usted puede vivir una vida más o menos de la misma manera que vivió antes de conocer a Cristo, usted no ha conocido a Cristo todavía. Posiblemente tuvo un encuentro con la iglesia, pero no con Cristo. Hay personas que tienen encuentros con la iglesia, pero no con Cristo. Porque cuando usted tiene un encuentro con Cristo, cuando Cristo llega al corazón de una vida, Cristo zarandea. ¿Sabe lo que es zarandear? Sacude tu vida. Cristo sacude tu mundo. Si tu vida, si tu mundo no ha sido sacudido cuando llegaste a Cristo, tú no has llegado a Cristo. Cristo sacude. Cuando lees su palabra, te sacude, te mueve. Y no es que sea santo todo, ay, el santico, no estamos hablando de que ese es un santo, no, estamos hablando de una persona que Cristo está trabajando en su vida, en su proceso de santificación, y se está notando que Dios está haciendo algo. Si no se nota que no ha hecho nada, pues examínese. Otra prueba más, la prueba del amor. Oh, el amor, el amor. Dame la prueba del amor. Bueno, aquí se la voy a dar la prueba del amor. Cuando usted lee Primera de Juan, da la impresión que el apóstol Pablo termina un tema, pero vuelve a empezar, ya lo dije. Pero mire lo que dice 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. 2:10. El que ama a su hermano permanece en luz. En él no hay tinieblas. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en las tinieblas y no sabe a dónde va, por cuanto las tinieblas le cegaron los ojos. Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El amor, el que no ama, permanece en muerte. Juan 4:7-8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Ahora, si tú amas solo a los que están de acuerdo contigo, solo a los que te apoyan tu forma de pensar, eso no es una prueba de amor cristiano. Porque sí, hay hermanos que usted no va a pensar igual que ellos en algunas cosas. Eso no impide de que yo no lo deba amar. Entonces Juan habla de una forma muy dura, pero una forma precisa. Quizás a algunos no les guste el tipo de predicación que da el apóstol Juan en este pasaje, pero creo firmemente que si nos exponemos con un corazón sincero, abierto a lo que el apóstol Juan presenta, hermano, seremos incomodados. Y seremos, y vamos a crecer espiritualmente. Es más, yo le podría decir, va a subir a otro nivel. Para llamar la atención. No, hermano, vamos a crecer espiritualmente. Vamos a crecer. O sea, el cristianismo no se dice, subí a otro nivel, no se dice, estoy creciendo espiritualmente. Nivel si estuviera jugando PlayStation. Pero no, en la vida cristiana es, estoy creciendo espiritualmente. Examinémonos a la luz de estas palabras, hermanos.
Así que resumiendo Primera de Juan, digamos en forma general, podemos decir que Juan quiere que nos aseguremos que verdaderamente pertenecemos a la familia de Dios. Y hermano, honestamente, que la gracia de Dios opere en nuestros corazones mientras estudiamos este pasaje. Que la gracia de Dios nos ayude para que seamos transformados día a día mientras somos expuestos a este estudio de Primera de Juan. Mi oración es que usted me pueda acompañar durante este estudio con un corazón abierto y con toda la disposición. Porque no crea que porque yo lo estoy diciendo ya, no. Obvio que cuando uno está estudiando, Dios habla a la vida de uno también. Así que todos nos vamos a exponer. Quiera Dios que no perdamos de vista. Quiera Dios que usted le ponga todo el interés posible. Ya sean, no sé, 6, 7 meses que nos toque, nos lleve a estudiarlo. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Vamos a orar. Padre, una vez más confirmamos lo que tu palabra enseña, que ella es viva y eficaz. En el primer siglo, mientras el apóstol Juan escribía, el último apóstol vivo escribía, frente a las acechanzas de falsas enseñanzas, frente a la negación de la encarnación de Cristo, frente a la negación de amarnos los unos a los otros, combatía fuertemente. Señor, hoy, siglos después, nos enfrentamos a lo mismo. Falsas enseñanzas, anticristos, negando la encarnación de Cristo, conflictos entre hermanos. Señor, que así como esta carta fue de mucha bendición a las iglesias de la región de Éfeso, de Asia Menor, en su tiempo, en el primer siglo, segundo siglo, Señor, que hoy puedan ser de bendición para nosotros. Señor, abre mi corazón, abre el corazón de tu iglesia y danos la disposición para recibir cada verdad que de ella está puesta, que el Espíritu Santo la puso con un propósito específico. Señor, gracias. Gracias, eterno Padre.